muchachos, bienvenidos al canal. Vamos con un nuevo tópico, transformaciones isométricas. ¿Ok? Ya, a ver, chiquillos. Primero, aquí en esta PDF que nos sube el DEMRE, nos habla de 4 tipos de transformaciones isométricas, pero en general son solamente 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí te habla de reflexión con respecto a una recta, reflexión axial y reflexión o simetría puntual, que al final reflexión o simetría es lo mismo. Pero ambas son reflexiones, solamente que tiene de 2 tipos, ¿ok? Por lo tanto, las transformaciones isométricas en realidad son 3: traslación, reflexión, que hay de 2 tipos, y rotación. ¿Cuál es el brillo de una transformación isométrica? ¿Qué es lo más importante? Que jamás, pero jamás va a cambiar la forma de la figura. Eso es lo más importante que tú tenés que tomarlo en cuenta, que jamás va a cambiar la forma de la figura. Eso no cambia jamás, ¿ok? O sea, te la puede mover, te la puede rotar, la puede reflejar, lo que tú quieras, pero va a seguir siendo la misma figura con las mismas medidas, con la misma área. Van a ser figuras congruentes, siempre que la misma figura se va a mover. Es como cuando tú caminas y pues yo me voy a mover, pero sigo siendo yo, ¿no? ¿Cachai o no? Entonces, a eso se refiere. O sea, este lápiz yo lo roto, yo lo muevo, ¿cachai? Lo reflejo, pero sigue siendo el mismo lápiz, misma medida, mismo todo, ¿ok? A ver, la más fácil y una de las que más conocen es la traslación, porque se mueve, se traslada. A eso se refiere, o sea, la misma palabra te lo dice, pero ¿cómo se va a mover la traslación? Generalmente lo vas a ver en un plano cartesiano. O sea, puede que a ti te pregunten, no sé, te dan eso, ¿qué pasó aquí? Se trasladó, pues la bici se movió hacia allá y hacia arriba, no se movió hacia arriba, se movió hacia allá y hacia arriba, en el plano cartesiano, ya, por así decirlo. Ahora, se movió según un vector de desplazamiento, te caché que hay una D con una flechita arriba, se movió según un vector de desplazamiento, de los vectores que nosotros vimos, ¿ya? Un vector dirección, no sé, cómo le quieras llamar, ¿ya? Aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo va a pasar esto? Fíjate en la figura que está acá. Esta figura, al verla así, yo veo al tiro un error. ¿Cuál sería el error que yo veo al tiro? Si bien es cierto, no te dan las coordenadas, porque no te las dan, te dicen de 1, de 2, de B1, B2, pero si tú te fijas ahí, se ve más grande, po. Entonces, para un ejemplo, no puede ser que se vea más grande, ¿cachai? No puede ser. Es imposible porque la figura no puede verse más grande. Podría verse una diferencia pequeña, ¿cachai? Porque el lápiz, porque a mano no te quedó muy bonito, ya, eso sí es verdad. Pero tampoco se puede notar tanta diferencia como tú lo veías ahí, porque ahí sí se nota que la figura cambió, entonces esto no es una transformación isométrica. De hecho, podría ser alguna especie de homotesia media extraña, quizás, pero, no, ni siquiera te da para eso. Entonces, esa figura que es algo que nos envía el DEMRE, pero es importante ocuparla para que tú entiendas que eso es un error de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si a ti te preguntan eso, ¿es una transformación isométrica? No, porque transformó la figura, ¿ok? Porque en ningún momento te dicen que de 1 vale tanto o a 1 vale tanto. Sin embargo, si yo, por ejemplo, hiciera esto, de aquí hacia allá, y después hiciera esto mismo, aquí hacia allá, las figuras son casi idénticas, ¿cachai o no? Casi idénticas. Entonces yo aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, aquí tengo 5, y aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, aquí tengo 5, aquí tengo 6, aquí tengo 7 y aquí tengo 8. Entonces quiero que vean lo siguiente, me voy a pensar solamente en ese punto rojo que voy a marcar, que va a ser el punto A, y ese en el punto A', porque yo les quiero preguntar con qué vector se trasladó esta figura. Acuérdense que iba a ser B, C, entonces aquí tendría B', C', ¿ya? No es necesario que pruebes con todos los vectores. ¿Por qué? Porque si tú vas a mover una figura según un vector traslación, todos los puntos de esa figura se tienen que mover de acuerdo al mismo vector, porque si no, la figura se te podría agrandar hacia un lado o hacia el otro lado y te va a cambiar la forma. Entonces no es necesario que pruebes con todo, basta que pruebes con uno. Una manera es que tú en el plano vayas contando, care palo. Si tú me caes, vais contando, miren. 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. Y ahora quiero subir. 1, 2, 3. ¿Te cachaste que el A' para llegar, o sea, el A para llegar a prima se movió
4 espacios a la derecha y 3 espacios hacia arriba. ¿Cachaste eso, no? Y recuerda que los movimientos en el plano, en el caso de la X, tiene movimientos hacia la derecha y tiene movimientos hacia la izquierda. El hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, igual que en el plano cartesiano, positivos, negativos. Y en el Y también tenéis movimiento en el plano, pero en el Y es al revés. ¿Por qué? Porque el Y tiene movimientos hacia arriba y tiene movimientos hacia abajo. En el de arriba es positivo y en el de abajo es negativo. Entonces, como un vector, un punto en el plano, todo tiene coordenadas X e Y, si yo quiero saber cuál es el vector desplazamiento, dirección, yo dije, fueron 4 hacia la derecha, 4 positivos, fueron 3 hacia arriba, 3 positivos. Si hubiesen sido 4 hacia la izquierda, 4 negativos. Primera forma. Segunda forma, que tú, porque tú no vayas a andar haciendo la figura y vayas a estar contando, pues no podís. Si a ti te dicen, tienes un punto A, que va a ser el punto, no sé, 2,1, y el punto A se transformó en un punto A', que va a ser el punto, no sé, ¿cuánto le podríamos llamar al punto A'? Le voy a llamar, no, espérense, le vamos a cambiar los nombres para que quede mejor. Vamos, porque vamos a hacer el mismo, iba a ser un ejemplo diferente, pero voy a hacer el mismo, ¿ya? 1,2, y a este lo voy a llamar 5,5, y va a ser un ejemplo diferente, pero vamos a hacer el mismo para que se vea. Si yo quiero averiguar entonces el vector, aquí tenéis dos formas más de verlo. Una, que tú te preguntes lo siguiente, a ver, profe, yo tengo el punto 1,2 y eso se tiene que mover según un vector D que no conozco, X, Y. ¿Ya? Eso se tiene que mover según ese vector. Y una vez que se mueva según ese vector, el resultado tiene que ser A' 5,5. Entonces tú podrías decir, ya, pero es X con X, Y con Y. O sea, sería 1 más X es igual a 2 más Y. O sea, sí, coma y es igual a 5,5. ¿Qué fue lo que hice? Tomé la coordenada X de ese vector, lo sumé con él, tomé la coordenada X de él, lo sumé con él. Esta es como la demostración de lo que tenéis que hacer tú, ¿cachai? O sea, lo que tenéis que hacer tú es más rápido que esto. Esto es como para que entiendas. Nosotros dijimos que dos vectores son iguales. Nosotros dijimos que si yo tengo un vector A, B y un vector C, D son iguales si sus coordenadas para X y sus coordenadas para Y son iguales. Eso fue lo que nosotros dijimos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a utilizar eso para demostrar esto. Esta es la coordenada X y esta es la coordenada X de un vector. O sea, yo tendría que decir que 1 más X, que no es necesario que lo pongan paréntesis, ¿para qué? 1 más X es igual a 5 y al mismo tiempo tendría que decir que 2 más Y es igual a 5. Si tú resuelves la ecuación, X vale 4 y el Y vale 3. Y esta es la demostración. Ahora, lo más fácil es que tú te digas, profe, al 1, ¿con cuánto le tengo que sumar o restar para que sea 5? 4. Al 2, ¿cuánto le tengo que sumar o restar para que sea 5? 3. Chao. Eso es lo que tenéis que hacer, obviamente. Pero aquí acabáis de entender que esto que yo acabo de hacer aquí arriba es por algo. Y que tiene que ver con estas pequeñas propiedades que vimos en la clase anterior cuando yo hablé de vectores. ¿Cachai? ¿No? Entonces es importante que tomen en cuenta esas cosas, que no aprendan porque sí, o sea, que sepan de dónde nacen las cosas. ¿Ya? Ya muchachos, nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien, chao, chao.